Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente acá con ustedes. Soy la licenciada Velázquez. Estamos con el módulo Introducción a la Enfermería, ¿sí? Hoy vamos a ver la unidad número 4, el cuidado enfermero. Esta unidad está estrechamente relacionada con la unidad anterior, ¿sí? La unidad anterior que la vimos ayer, que habla de la evolución de la enfermería, ¿sí? Y su aporte al campo de la salud. Se divide también acá en etapas, ¿sí? De acuerdo a la historia de la humanidad. ¿Sí? La evolución histórica del cuidado, ¿sí? Está estrechamente ligada, como decíamos, al- a la unidad anterior que habla de la concepción de la salud-enfermedad, ¿sí? Y se caracteriza por un momento histórico. Según Collier en su libro, publicado allá por el año 1993, ¿sí? Toma como referencia 4 etapas. Él le hace referencia a 4 etapas, que una de ellas es la doméstica, vocacional, técnica y profesional. Ninguna tiene un límite así temporal bien definido, pero más o menos la podemos em, definir de acuerdo a la historia de la humanidad, ¿sí? La primera etapa es la etapa doméstica, como dijimos, ¿sí? Esta etapa, la etapa doméstica, el predominio de la mujer en el hogar, ¿sí? Se llama doméstica porque la mujer era la encargada del cuidado en el hogar, de acuerdo a las condiciones adversas del medio, ¿sí? Después tenemos la otra etapa, que es la etapa vocacional, ¿sí? La etapa vocacional acá adquiría un valor más religioso, quienes cuidaban eran los religiosos, ¿sí? Tenía más como un pensamiento cristiano, ¿sí? Esta etapa se da en la edad moderna. Después tenemos la etapa técnica del cuidado. Esta etapa se da a lo largo del siglo XIX y XX, ¿sí? Surge como el resultado del tipo de atención que era predominante en la época, ¿sí? La lucha contra la enfermedad, ¿sí? Acá el saber del médico era muy importante, ¿sí? Y el saber del médico hacía más hincapié o teníamos un enfoque en la enfermedad, ¿sí? Que en el paciente, que en la persona me refiero, ¿no? Y quienes en esta etapa y la enfermera éramos las auxiliares, cumplíamos un papel de auxiliar del médico. En esta etapa aparece una figura muy importante, si hablamos del siglo XIX y siglo XX, ¿sí? Ella es Florence Nightingale, ¿sí? Que con ella se crean las primeras formaciones de enfermeras, se crean las primeras escuelas. Y después pasamos ya a la etapa técnica profesional, ¿sí? En esta etapa técnica profesional, la enfermera se consolida como disciplina y como profesión, ¿sí? La responsabilidad ya está bien definida, que la responsabilidad de la enfermera es el cuidado de la población. Y si vemos cronológicamente, en las finales del siglo XX surge esta etapa. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de allá por 1950? Se le reconoce a la enfermería como profesión de acuerdo a todas las teoristas que surgieron en esa época, ¿sí? Entonces estamos hablando 1950, el siglo XX. Y esta etapa rige nuestros días, en la cual las enfermeras tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Y bien, si nosotros hablamos de la evolución histórica del cuidado enfermero, la podemos dividir de acuerdo a la evolución histórica de la humanidad, ¿sí? La etapa doméstica del cuidado comprende o abarca lo que es la prehistoria y la edad antigua o las civilizaciones antiguas, ¿sí? Ya la etapa vocacional del cuidado
se da más en la Edad Media, ¿sí? En esta etapa, en esta etapa quienes cuidaban eran las monjas, ¿sí? Y el sacerdote tenía un importante rol, ¿sí? Y la etapa técnica se da ya más en la edad moderna. Y después si vemos nosotros acá el cuadro, ¿sí? Acá hay en la edad contemporánea, todavía la podemos dividir en etapa técnica y etapa profesional, ¿sí? La dividimos en etapa técnica porque a partir de 1950 recién comienza a verse como profesión, ¿sí? O a partir de las teoristas, de las diferentes teoristas, ya se comienza a hablar como profesión, donde surgen muchas escuelas, y, pero comparte, la edad contemporánea comparte una etapa técnica y una etapa profesional. Bien, ahora vamos a definir la disciplina, qué es lo que es una disciplina y qué es lo que es una profesión, ¿sí? Para que ustedes entiendan, la disciplina se caracteriza, ¿sí? Por su objeto de estudio, ¿sí? Y el sujeto a quien va dirigida esa intervención. Por ejemplo, en la salud, en el campo de la salud, el sujeto de estudio, ¿sí? El sujeto a la que va dirigida, digamos, esa intervención es la persona, la familia, la comunidad, ¿sí? De las diferentes disciplinas. Si pensamos en el médico, ¿no? Si pensamos en el médico, el objeto de estudio nuestro es el cuidado. ¿Y del médico cuál sería? El de curar, ¿sí? Ese es su objeto de estudio, curar. Nosotros es cuidar. Y en el sujeto a quien va dirigida esa intervención es la persona, ¿sí? A nosotros nos va a diferenciar, ¿sí? Este objeto de estudio. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a definir qué es lo que es una disciplina, ¿sí? Una disciplina dice que es un conjunto de conocimientos rigurosos y sistemáticos sobre una determinada materia, ¿sí? Que explica y describe conocimientos interrelacionados con otras áreas disciplinares, pero independiente de ella, ¿sí? Nosotros tenemos conocimientos, ¿sí? Que están relacionados con otras disciplinas, como ser el médico, el kinesiólogo, ¿sí? Pero es independiente nuestro, ¿sí? Identificando el objeto disciplinar que la identifica. Recuerden que nosotros decíamos que la disciplina se caracteriza por el objeto de estudio. ¿Estamos? Bien, ¿queda claro lo que es una disciplina? Bien, ahora vamos a lo que es una profesión. Una profesión es una actividad laboral que requiere de una formación académica, ¿sí? Es la ocupación con componentes éticos que posee un conjunto, dice, de conocimientos propios basados en qué? En los principios de la ciencia, ¿estamos? Bien, o sea que la profesión requiere de una formación académica, ¿sí? Y tiene que tener componentes éticos y tiene que tener conocimientos propios, ¿sí? Y tiene que estar basado en la ciencia. O sea, cuando pensamos en profesión decimos que es una ocupación con conocimientos propios, ¿sí? Y con principios de la ciencia. ¿Nos queda más o menos claro esta diferencia? Bien, ustedes tienen este cuadrito ahí en el apunte, ¿sí? Yo lo que quiero, como ya definimos anteriormente, qué es lo que es disciplina y qué es lo que es profesión, ¿sí? Acá Morin y Weber hacen una diferencia también. Pero ustedes tomen cualquiera de las dos, ¿sí? Pero quiero que le quede en claro esto. El interés prioritario de una disciplina, ¿sí? La disciplina, ¿qué me va a aportar a mí? Me va a aportar, aportar este conocimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para la investigación, ¿sí? Y la profesión
me va a aportar las soluciones a esas necesidades sociales, o sea, la aplicación. ¿Estamos? Yo con la disciplina lo que hago es investigo y con la profesión aplico lo que investigué. ¿Estamos? Bien. Bien, enfermería como profesión se define a partir del siglo XIX con Florence Nightingale, ¿sí? En base a la concepción higienista de su entorno, o sea, de la teoría del entorno. Decimos que se comienza, ¿sí? A definir como profesión en el siglo XIX, digo, y se termina de consolidar en el siglo XX, allá por 1950, ¿estamos? Dice que constituyó la práctica de la enfermería hasta 1938, esa teoría del entorno. Bien, el desarrollo teórico se desarrolla a partir de los años 50, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y se considera como ciencia en la última década del siglo XX. ¿Estamos? O sea, la enfermería como profesión se define allá por los años 1800, 1900, ¿sí? Pero con alguien importante que es Florence Nightingale, que ella asienta sus bases en la concepción higienista, en su teoría del entorno. ¿Estamos? Y su desarrollo teórico, ¿sí? Es a partir de los años 50, porque aparecen diferentes teoristas que van aportando, ¿sí? A esta disciplina. Y se considera ya como ciencia en las últimas décadas del siglo XX. Bien. La enfermería como disciplina, como área específica de la ciencia, se ocupa de las respuestas humanas que enlazadas con el cuidado, son el objeto de estudio de nuestra disciplina. Vamos de nuevo. La enfermería como disciplina, como área específica de la ciencia, ¿sí? Se ocupa de qué? De las respuestas humanas, brindando qué? Cuidado, ¿sí? ¿Sí? Como el cuidado como objeto de estudio, ¿sí? La enfermería es una disciplina aplicada. ¿Estamos? Bien, como dijimos, en esta unidad nos tiene que quedar en claro que el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos decir acá del cuidado? ¿Ustedes creen que el cuidado es único? ¿Que yo puedo cuidar a una persona de igual manera que a otra? ¿Sí? Y que la respuesta de cada una de ellas, independientemente si mi cuidado es igual para ambas, que si la respuesta va a ser igual, no, va a ser diferente sin duda, y que el cuidado es diferente también, ¿sí? Em, y también afecta de manera diferente a un paciente, ¿sí? O a la persona que estoy brindando cuidado, como así también a las enfermeras que brindamos cuidado. El término cuidado ha existido siempre, ¿sí? Desde el inicio de la humanidad, como veíamos en la etapa doméstica, ¿sí? Desde la prehistoria, digamos. Eh, Decíamos que el cuidado ha existido siempre, ¿sí? Es algo innato de toda persona. Ejemplo de esto, nuestros papás, nuestras mamás nos cuidan, ¿sí? En la vida todos cuidamos de alguna manera, pero se puede decir que todas las personas que cuidan a otras están haciendo la enfermería o están brindando un cuidado enfermero. Nuestra respuesta sería no, ¿sí? Porque el cuidado enfermero es un cuidado especializado, ¿sí? Que brinda la enfermera y que requiere de una organización de las actividades, que ya lo vamos a ver en la unidad número 5, ¿sí? Que requiere de pasos, ¿sí? De organizar sus actividades, tiene que tener metas concretas, ¿sí? Y que requiere también de una preparación especializada para brindar ese cuidado, donde también para brindar un cuidado yo utilizo conocimientos de las ciencias,
tanto físicas, biológicas, sociológicas, psicológicas, ¿sí? Diversos estudios indican que las aproximaciones del cuidado, ¿sí?, se ha enfocado en diversas corrientes teóricas y se puede señalar los aspectos analizados por Gumar y colaboradores, ¿sí?, en el año 1990, ¿sí?, en donde ellos hacen donde ellos hacen una concepción, dan una definición y concepción del cuidado, ¿sí? Son como 35 definiciones de cuidado. Pero ellos se centran en 5 líneas que son básicas, dice. Una de ellas es el rango del cuidado humano, ¿sí? La otra es el cuidado como imperativo moral, ¿sí? La otra es el cuidado como interrelaciones personales y cuidado como efectos. Los cuidados como intervención terapéutica, o sea que podemos brindar un cuidado desde lo moral, ¿sí? Desde las interrelaciones personales, hacen una definición, ¿sí?, de los cuidados de las interrelaciones personales y cuidados de los efectos, que es lo que esperamos nosotros desde lo que brindamos, ¿sí? Y después tenemos el cuidado como intervención terapéutica. Bien, pues ustedes tienen ahí también los cuidados y las teorías, ¿sí? El concepto de cuidado de enfermería dice que se desarrolló notoriamente en las últimas décadas, allá por 1950, ¿sí? Pero este cuidado, ¿sí?, se hizo notorio en las últimas décadas, ¿sí?, haciendo énfasis en quienes debían cuidar, ¿sí?, en cada una de las profesiones. Por ejemplo, en nuestra profesión, como el arte de cuidar, era la enfermera, ¿sí? Muchos investigadores y teoristas, ¿sí?, afirman, ¿sí?, y coinciden en identificar que el buen cuidado de enfermería va de acuerdo al grado con el que se dan las siguientes características. Acá ustedes tienen identificación del buen cuidar de acuerdo al grado con el que se dan las siguientes características del usuario y de la enfermera, ¿sí? El involucramiento de la enfermera con el usuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me involucro yo como enfermera con el paciente, ¿sí? Los enfermeros hacemos un contacto físico, estamos en permanente contacto físico con ese paciente. Lo bañamos, lo cambiamos, lo ayudamos, lo condicionamos, hay un contacto físico estrecho, ¿sí? La escucha permanente, necesitamos escucharlo, ¿sí? También otra de las características es la vivencia compartida. Nosotros cuando llegamos a una institución o charlamos con el paciente, muchas veces nos cuentan algo, ¿sí? Nosotros también terminamos contando algo de nuestra vida, ¿sí? Y ellos al otro día, sin duda, llegan y nos preguntan, ¿cómo le fue en tal cosa? ¿Sí? Esa es las vivencias compartidas. O si yo digo, yo viví en tal lado de Jujuy, digo ejemplo, ¿no? Usted es de Jujuy. Eh, yo viví en Jujuy y ahí surge otro tipo de conversación, ¿sí? A eso hace referencia a las vivencias compartidas. El acompañamiento permanente que tienen las enfermeras, ¿sí? Y el paciente también, ¿sí? Más nuestros días, en la época de COVID, el paciente se encuentra solo, aislado en una habitación, sin recibir visitas, ¿sí? Entonces es importante todas estas características que brinda la enfermera. La información para el mejoramiento del autocuidado, ¿sí? Toda la información que yo tengo que brindarle antes del alta, ¿sí?, para que ellos se cuiden. Es importantísimo. Ayudar a crecer como un ser humano, ¿sí? Y la preocupación por el bienestar y la atención de las necesidades del otro. Estas son las características, ¿sí?, de un buen cuidado. Bien,
Nosotros, el cuidado de enfermería, dijimos que las enfermeras brindan un cuidado integral, ¿sí? Que brindan un cuidado integral porque tienen conocimiento, ¿sí? De la humanidad, son competentes y básicamente respeto, ¿sí? Brindan respeto. Brindan un cuidado integral, ¿por qué? Porque brindan un cuidado específico, ¿sí? También decimos que brindan un cuidado integral porque el cuidado que brinda es objetivo y subjetivo. Objetivo, ¿por qué decimos que es objetivo? ¿Sí? Porque utiliza técnicas, ¿sí? Y procedimientos, ¿sí? Técnicas y procedimientos, técnica, ya lo vamos a ver más adelante en la unidad número 5, pero hace referencia a lo que realiza la enfermera, la toma de tensiones, colocación de inyecciones, ¿sí? Todas estas cosas lo tiene que ver con lo procedimental, digamos. Y después el cuidado integral es subjetivo porque tiene sensibilidad, ¿sí? Es sensible, escucha, ¿sí? Con solo escuchar muchas veces estamos brindando un cuidado, ¿sí? Que necesita hablar ya es brindar un cuidado. Y es subjetivo, ¿por qué? Porque utiliza también la creatividad. Un enfermero tiene que ser creativo, ¿sí? Si yo no tengo algo para hacer, armar un equipo, no me voy a quedar, no tengo, busco, ¿sí? Tengo que crear cómo puedo hacer tal cosa, ¿estamos? Em, es muy bonito poder brindar cuidado. Espero que le guste, ¿sí? Y muchas gracias, nos vemos en la siguiente unidad.